noches. Un gusto realmente estar aquí. Quiero agradecer a Diego Golombek por la invitación, a Mónica Mendoza. Un gusto estar compartiendo esta mesa con Darío. Yo voy a tomar el problema un poco en el punto en el que lo dejó recién Darío, ¿no? Comparto esta idea que nos acaba de presentar acerca de la identidad como una ilusión, como un mito, como algo que a pesar de lo que nos hace creer, carece de un sustento último, carece de una sustancia firme que nos permita estar seguros de quiénes somos, a pesar de que cuando decimos, bueno, yo soy yo o nosotros somos nosotros, creemos estar seguros de qué estamos hablando. Y lo primero que quería decirles es que la identidad, antes que nada, no sé si antes que nada, es por lo menos dos cosas. Una es una narración, recién lo acaba de comentar Darío, en un momento voy a volver sobre eso. Y además de ser una narración, es una imagen. Es una imagen de sí, la imagen que tenemos acerca de, primero, nuestra propia persona y luego los nosotros a los que pertenecemos, ¿no? Para decirlo de otra manera, la identidad es una especie de objeto virtual, una imagen que nos llega desde afuera. Uno piensa cuando dice yo soy yo sé quién soy, uno piensa que es una certeza que nos viene desde adentro, pero en verdad la identidad funciona más bien como una imagen que nos llega desde fuera, ¿no? Esto es algo que los filósofos lo han mostrado hace mucho tiempo. Cuando uno nace no viene al mundo con un yo. No es un yo en el momento en el que uno está naciendo, ¿no? La unidad que nos convierte en un yo hay que más bien construirla. Y es una identidad que se construye narrativamente y también a través de imágenes, ¿no? Las imágenes tienen un papel central, ¿no? Jacques Lacan, que es uno de los padres del psicoanálisis, lo explicó hace muchos años de una manera bastante convincente, ¿no? Él explicaba que los bebés al nacer no tienen modo de saber, no tienen conciencia de que son un yo, ni siquiera tienen conciencia de que físicamente son una unidad, ¿no? Ven desde su campo visual, ven una mano, ven su propia mano, pero no saben que es su propia mano, no tienen modo de saber que esa mano es suya y no la mano de un hermano que de pronto también vieron. Sienten calor en la pierna, no tienen forma de saber si ese calor es el suyo propio o es el de la madre que está apoyado en ellos. Escuchan un sonido, pero no tienen forma de saber si ese sonido que les llega desde afuera es de ellos o es producido por alguien más, ¿no? Los bebés, decía Lacan, llegan a una idea de que son un yo, de que son una unidad, es decir, llegan a la idea de que no son una experiencia discordante, fragmentaria, desconectada, en el momento en que ven su imagen en un espejo, que es algo que sucede después de los 6 meses de edad. Es allí cuando logran interpretar su imagen en un espejo y ven la imagen que les devuelve el espejo de su propio cuerpo. Es allí cuando comienzan a construirse como un yo, cuando adquieren conciencia de que forman una unidad. El bebé reconoce su cuerpo y en ese momento, recién en ese momento, es que comienza a desarrollar un sentido de ser un yo. Es, digamos, el puntapié inicial de lo que será su identidad, ¿no? Y fíjense lo que les decía en comienzo, que es más bien una imagen que les viene de afuera. Es la imagen que le devuelve el espejo. Y saben que ese cuerpo es su propio cuerpo, no solo porque lo ven en el espejo, sino porque también lo ven como una imagen entre otras imágenes que han visto. La imagen del cuerpo de su madre, la imagen del cuerpo de su padre, de sus hermanos y demás, ¿no? Es en el cotejo, entonces, de esa imagen que les llega desde afuera y las otras imágenes que les llegan desde afuera, que el bebé comienza a ser un yo, es decir, a través de un objeto virtual y exterior, a través de una imagen, ¿no? A Lacan le gustaba mucho un verso de Rimbaud, el poeta francés, que decía yo es otro, y para él su descubrimiento acerca de cómo desarrollaban el yo los niños reflejaba o se veía reflejado perfectamente en esa imagen, ¿no? El yo es un otro porque nos llega a la conciencia como una imagen exterior entre otras imágenes, ¿no?
Y lo que vale para el yo personal, individual, es todavía mucho más certero cuando uno pasa del yo o de la identidad individual a la identidad colectiva, cuando uno pasa del yo al nosotros, que el nosotros es una especie de extensión del yo. Porque las comunidades, los nosotros, ni siquiera tienen un cuerpo que pudiera reflejarse en un espejo y devolver la imagen de esa comunidad. Las comunidades no tienen cuerpo. Todo lo que tienen son imágenes y narraciones, ¿no? ¿Cómo uno aprende que es argentino desde niño? Bueno, fundamentalmente lo primero que uno aprende es a través de imágenes. Los colores de la camiseta que le pone su padre o su tío o su madre, la bandera, la escarapela, el contorno del país en un mapa, luego los íconos visuales de la Argentina, ¿no? El obelisco, las cataratas del Iguazú, el glaciar Perito Moreno, el monumento a la bandera, etcétera, etcétera, ¿no? Es a través de esas imágenes que se relaciona en primera instancia con qué significaría ser lo argentino. Pero la imagen, les decía al comienzo, es solo uno de los componentes que hacen a ese objeto virtual que llamamos yo o que llamamos nosotros. El otro componente central es la narración, ¿no? Y esto por algo que explicó recién muy bien Darío, que es que si no fuese por el hecho de que vivimos en el tiempo, somos sujetos temporales, es decir, atravesamos el tiempo y el tiempo todo lo cambia, incluyendo las imágenes, podríamos sencillamente reconocernos como un yo, como un nosotros, a través de las imágenes solamente, ¿no? Sin necesitar nada más. Pero lo cierto es que el tiempo modifica incluso las imágenes, ¿no? Aquel niño de 6 meses que aprendió que era un yo viéndose al espejo, bueno, el cuerpo que le devuelve el espejo a los 15 años no tiene nada que ver con el de los 6 meses, y el cuerpo que le va a devolver cuando tenga 80 años tampoco va a tener nada que ver con el cuerpo que tenía a los 15, ¿no? Lo mismo vale para las identidades colectivas, ¿no? Aprendió a sentirse argentino o aprendió que es parte de ese nosotros mirando el obelisco, bueno, puede que un día lo demuelan el obelisco. El glaciar Perito Moreno se va a derretir más o menos pronto. Incluso puede que hasta el tiempo cambie algo tan esencial como la bandera. El año pasado Nueva Zelanda estuvo a punto hizo un referéndum para cambiar su bandera nacional, ¿no? Es decir, podría incluso suceder eso. De modo que el tiempo, el paso del tiempo, los cambios que introduce el tiempo, atentan de alguna manera contra una identidad permanente y también contra la posibilidad de construir una identidad solamente a partir de las imágenes. Y ahí es donde entra el tema de la narración, ¿no? El tema del relato, la identidad como relato que recién comentaba Darío. ¿De qué manera nos consta a nosotros que ese cuerpo, nuestro cuerpo que cambió tan radicalmente de los 6 meses a los 80, es la misma persona? Bueno, uno podría contar, podría decir que uno es la misma persona porque a pesar de que el cuerpo es completamente distinto, hay algo interior, algunos valores, ideas, preferencias, inclinaciones que son permanentes, es decir, que atravesaron el tiempo sin cambios, pero eso es inclusive más problemático, ¿no? Cualquiera de ustedes que haga un poco de memoria podrá ver su propia vida y los cambios que atravesó en sus valores, sus creencias, sus costumbres. Yo mismo a los 12 años tenía la certeza de que iba a ser químico, bueno, y aquí me ven siendo historiador. Capaz que alguno de ustedes que disfruta de la música clásica cómodamente sentado en su living tomando un brandy, a lo mejor a los 20 años era un joven punk con un alfiler de gancho cruzado en la nariz, haciendo pogo y escupiendo al cantante. Tampoco hay algo en el plano de los valores, de las creencias, de las costumbres, que sea permanente. Y si uno pasa a lo colectivo, eso es incluso más marcado. Si uno se pregunta qué tienen en común un francés del siglo XVIII y un francés actual, pues realmente es muy poco lo que tienen en común, ¿no? En el siglo XVIII había un rey, hoy es una república. En el siglo XVIII comían pan negro, hoy tienen una comida súper sofisticada. Escuchaban música campesina, hoy escuchan hip hop. Si uno agarrara un francés del siglo XVIII y lo suelta hoy en París, posiblemente no reconozca siquiera que está en Francia. No solo porque cambió el aspecto de la ciudad,
y vería autos que no conoce y demás, sino porque incluso los propios rostros de la gente que ve no los va a poder reconocer como los rostros de ese nosotros que tenía en el siglo XVIII. Ni siquiera biológicamente hay una relación directa entre los parisinos del siglo XVIII y los parisinos de la actualidad, ¿no? Y es en ese momento donde la narración se vuelve crucial para dar cuerpo a eso que llamamos identidad, ¿no? Podemos decir que somos hoy el mismo muchacho punk que escupía al cantante, o podemos decir hoy que somos argentinos tal como los argentinos de 1810, porque somos capaces de contarnos la historia que nos dice que a pesar de todos los cambios que hemos atravesado, sin embargo, hay algo que permanece, es decir, una continuidad ininterrumpida de eso que somos o de eso que creemos ser, ¿no? Una narración no es ni más ni menos que un cuento que ordena en una secuencia los cambios. El cambio, que es lo diferente, lo distinto, que podría alterar, vulnerar la identidad, que altera, que interrumpe lo mismo, sin embargo, una narración consigue la magia de convertirlo en una secuencia que garantiza la continuidad de lo mismo, ¿no? Y con las historias pasa lo mismo que pasa con las imágenes, ¿no? Así como el niño interpreta su imagen en el espejo gracias a que ha visto otros cuerpos, otras imágenes de otros cuerpos, también somos capaces de contar nuestras historias, incluso las personales, porque están entrelazadas con otras historias de otras personas, ¿no? Quizás ustedes imaginen que podrían cada uno de ustedes contar su propia historia individual de principio a fin, porque les consta cómo sucedió esa historia, pero incluso imaginando que ustedes fueran perfectamente honestos y que no mintieran en su historia, cosa que los historiadores sabemos muy bien que la gente al recordar, bueno, recuerda un poco lo que quiere, omite, miente y demás, ¿no? Pero incluso, digamos, quitando ese problema, para poder contar nuestras historias dependemos de las historias de los demás. Hay por lo menos, hay muchos episodios de nuestra vida, los podemos contar porque estábamos allí, ¿no? Yo podría contarles por qué y cómo fue que pasé de querer ser químico a querer ser historiador. Yo ya era un yo cuando sucedió eso, estaba allí, puedo contarlo. Pero hay por lo menos dos momentos de mi vida, de mi propia historia, que no podría contar yo solo. Esto lo decía Mikhail Bakhtin, un gran pensador ruso, que son nada menos que el principio y el final de la historia, ¿no? Nadie puede contar una historia sin que tenga un principio, y ninguna historia puede contarse sin que haya un horizonte de futuro hacia donde avanza esa historia, ¿no? Sin embargo, en nuestra propia historia personal, el principio y el final nos son inaccesibles, ¿no? Ninguno de nosotros recuerda haber nacido, o tiene experiencia o conciencia de haber nacido. Sabemos que nacimos porque nos lo han contado otros. Es decir, sabemos que nacimos porque somos parte de la historia de otras personas, de la historia que han contado otras personas, y lo mismo vale para el final. Sabemos que moriremos no por experiencia personal, gracias a Dios, sino porque hemos visto otras historias y nos han contado otras historias que sabemos que terminan de esa manera, ¿no? Lo que trato de decir es que tenemos una identidad tanto personal como colectiva, porque también nos visualizamos desde afuera como si fuésemos personajes en un escenario, como si estuviésemos en el teatro, ¿no? Viendo personajes en un escenario. Nuestro personaje es el protagónico, claramente, para cada uno de nosotros, pero es un personaje que convive en historias que tienen también otros personajes como parte de ella, ¿no? La totalidad de nuestra vida es imposible de asir, es imposible de comprender o entender fuera de ese escenario donde habitamos como personajes dentro de una historia, ¿no? Eduardo Galeano decía todo esto que estoy diciendo de una manera mucho más sintética y mejor. En una de esas frases tan lindas que escribía, decía que no es cierto que las personas estemos hechas de átomos, decía Galeano, estamos hechos de historias. Y yo los quiero invitar a que tomemos esa frase poética como algo más que mera poesía, con perdón de los poetas que estén aquí, sino que la tomemos literalmente. Es decir, que
Estamos hechos de historia en el sentido más literal posible de la expresión. Y lo que vale para la identidad personal vale mucho más para la identidad colectiva. No hay otra cosa detrás de los distintos nosotros, distintas identidades colectivas en las que participamos, no hay otra cosa que una historia acompañada, por supuesto, de imágenes, ¿no? Que son las que la refuerzan. Las historias que nos contamos tienen la capacidad, nada más ni nada menos, que de definir con qué cuerpos humanos vamos a compartir nuestra historia y qué cuerpos humanos vamos a excluir de esa historia. Qué cuerpos humanos de los muchos que nos rodean son parte de ese nosotros y qué cuerpos humanos son extranjeros, y vaya si eso es importante. Quería darles dos ejemplos y con esto termino, o uno, no sé cómo voy de tiempo. Tengo un rato, bueno, dos entonces. Dos ejemplos tomados de las investigaciones que hice como historiador, para ver cómo funciona un poco esto de la identidad colectiva, ¿no? El primer ejemplo tiene que ver con la identidad occidental, ¿no? La de ser parte de un mundo occidental, que es una identidad en la que participamos también incluso en Argentina, ¿no? Es una identidad bastante reciente. Empezó a existir recién en el siglo XIX, anteriormente, en siglos anteriores no existía nada parecido. La gente que vivía en Europa, digamos en el siglo XVII, por poner una fecha, no creía pertenecer a ningún occidente, no sabía qué significaba esa expresión. Ni siquiera en esa época había una identidad europea muy firme, la había, pero era más bien débil, ¿no? La identidad colectiva principal, digamos, además de la del terruño de cada uno, era la de ser parte de la cristiandad. Esa es la gran identidad englobadora del momento, ¿no? Ese nosotros, obviamente, bueno, incluía a todos los cristianos. Geográficamente hablando, iba desde Rusia hasta España e incluía a los cristianos que vivían fuera de Europa también, por dar un caso, los cristianos que vivían en Siria. Dentro de Europa, en esa época, nadie distinguía que hubiera una Europa oriental y una Europa occidental. Esa idea, como les decía, es del siglo XIX. Anteriormente, en verdad, el eje principal que tenían en mente los europeos era un eje no que dividía en este y oeste, sino de norte y sur. Estaban los países del norte, de los que se suponía que tenían tal o cual característica, y los países del sur de Europa, de los que se suponía que tenían otro tipo de rasgos, ¿no? ¿Quiénes eran los del norte? Bueno, los británicos, los alemanes, los escandinavos, los polacos, los rusos. ¿Quiénes eran los del sur? Los franceses, los italianos. Si a un francés educado en el siglo XVIII le preguntaban hacia dónde queda Rusia o hacia dónde queda Polonia, la respuesta que daba es hacia el norte, no hacia el este. En su imaginación geográfica, lo que valía era el eje norte-sur, ¿no? Esto cambió bastante drásticamente en el siglo XIX y cambió como parte de una narración novedosa que reorganizó los límites del nosotros, reorganizó las identidades colectivas. Como parte del desarrollo de las ideas de la Ilustración y luego del liberalismo, bueno, la identidad cristiana de la cristiandad perdió emotividad, digamos, quedó fuera de moda. La religión, la iglesia eran vistas como fuerzas más bien retrógradas. Y por otro lado, en la época del imperialismo, que es la época del siglo XIX, los europeos de algunos de los países de Europa se sentían, con derecho a imponer su ley a cualquier territorio no civilizado, y esto, si eran o no cristianos los habitantes de ese territorio, era lo que menos importaba, ¿no? Además, también en el siglo XIX, los regímenes liberales que empezaron a surgir en distintas partes de Europa tuvieron un enemigo común, que fue la Santa Alianza que formaron los monarcas de Prusia, Rusia y Austria para detener el influjo de la Revolución Francesa, ¿no? En ese contexto hubo un gran historiador
francés que se llamaba François Guillot, que era el jefe, además de ser un gran historiador, era el jefe del Partido de los Liberales Doctrinarios en Francia y llegó él mismo a controlar los destinos de su nación en la década de 1840, inventó una nueva narración que explicaba quiénes eran ese nuevo nosotros que él estaba proponiendo. Él propuso la idea de que Europa occidental, y acá ingresa por primera vez este término que no era habitual, Europa occidental era la cuna de la civilización, una región del mundo que por una serie de rasgos históricos, muy antiguos algunos de ellos, había dado lugar a un milagro, que era el milagro del progreso y la civilización, y por eso se distinguía, bueno, para empezar, del inmovilismo del Asia, de la barbarie del África, pero también se distinguía de la otra mitad de Europa, justo la mitad de Europa que ocupaban los monarcas que eran enemigos de ese proyecto, que era Europa oriental. Este es otro término que empieza a utilizarse en ese momento, ¿no? Parte esta narración Europa en dos. Dice, Europa, la cuna de la civilización, es la Europa occidental. Europa oriental, por el mismo nombre que le pone oriental, se relaciona con Oriente, con lo asiático, con lo atrasado, con lo incapaz de progreso. Y de este modo, ese nosotros reorganizado invitaba a sentirse parte a determinados europeos y excluía a otros europeos. Y además desarmaba, ya una idea que venía desarmándose anteriormente, que es la idea de cristiandad, de modo tal que ese nosotros también dejaba fuera, por ejemplo, los cristianos de Siria, que ya no formaban parte de ese nosotros. Bastante poco tiempo después de la aparición de esta narración, la idea de Europa occidental se amplió hacia la idea que hoy manejamos, que es la idea de Occidente, de modo tal de incorporar dentro de ese nosotros a fundamentalmente los territorios de Norteamérica, donde se había trasplantado ese milagro de la civilización europea y había florecido, de modo tal que ese nosotros occidental trazaba una frontera que dejaba fuera algunos cuerpos humanos que antes habían formado parte de un nosotros e incluía a otros nuevos, ¿no? Y esto que comento aquí no es una cuestión meramente de historiadores o de políticos, sino que tiene un correlato muy directo y concreto en nuestras vidas, ¿no? Recordarán ustedes la reacción enorme que hubo cuando asesinaron a 12 periodistas de la revista Charlie Hebdo en París el año pasado. Enorme reacción, bueno, en muchas partes del mundo, incluyendo en Argentina, y el grito que circuló, que era «Je suis Charlie», ¿no? Yo soy Charlie, ¿no? Como modo de solidarizarse con esos periodistas. Fíjense el modo en que se expresó esa solidaridad, ¿no? Diciendo yo soy, del modo más íntimo y personal posible en que uno expresa la identidad. Yo soy ellos, ¿no? Ellos soy yo. Somos parte de un mismo nosotros, tenemos una proximidad enorme. Y esa solidaridad obviamente nos enaltece y es algo muy destacable, pero es muy evidente que no sentimos lo mismo cuando las víctimas de atentados terroristas son cuerpos que no pertenecen a ese nosotros occidental, ¿no? Cuando hay atentados en Turquía, en Siria, incluso en Rusia y demás, no vivimos, no lo digo esto con un afán meramente crítico, digo, intento ser solamente descriptivo, ¿no? No vivimos esas muertes como si fuesen unas muertes próximas, del mismo modo que vivimos las de los periodistas franceses. Lo mismo uno podría decir, bueno, los muertos de los atentados a las Torres Gemelas no los vivimos del mismo modo que los muertos de la guerra de Irak, que por otro lado fueron infinitamente más, ¿no? Es decir, tendemos a sentir mucho más la ofensa que nos causan otros, si es causada sobre parte de nosotros, que a percibir cuando las ofensas o las agresiones las causa una parte de nosotros contra los otros, ¿no? Fíjense qué aspecto, digamos, más material, concreto
que adquieren las identidades en un momento determinado. Estamos hechos de historias, entonces, y esas historias definen cuánto vale nada más ni nada menos que el cuerpo humano. Cuánto vale un cuerpo para nosotros, el nuestro, el de nuestro prójimo y el del extranjero. Historias, y repito aquí, historias siempre acompañadas de imágenes. Las imágenes son siempre centrales también, ¿no? Recordarán que cuando fue el atentado de Charlie en París, Facebook nos ofreció la opción de poner la banderita francesa, ¿no? Como modo de identificarnos. Esa imagen que conocemos perfectamente y es una imagen querida para nosotros, estuvo disponible para darle cuerpo a esa solidaridad y a esa identidad. Y bueno, sin embargo, cuando hay otros atentados en otros lugares, esa imagen, no tenemos una opción de usar la bandera de Turquía o de Siria, que posiblemente además ni siquiera conozcamos cómo luce porque nos es ajena, nos es lejana, ¿verdad? El otro ejemplo, Mónica, ¿ya estoy? No. 5. Si no, dejo acá y hacemos preguntas. Sí. Dejo acá si no me demoro más. Bueno, concluyo entonces resaltando lo que decía al comienzo. Las identidades están hechas principalmente de historias y de imágenes. Hoy por cuestión de tiempo no quise abrir un poco más el panorama, pero aunque sea lo menciono, en verdad también están hechas de sonidos. Nuestras identidades, los sonidos son casi tan importantes como las imágenes. Estamos hechos entonces de historias que nos cuentan y que nos contamos, estamos hechos de imágenes que diseminamos nosotros mismos o que percibimos o miramos. Esas historias y esas imágenes son las que nos hacen sentir parte de un nosotros y las que construyen las fronteras que, primero, que nos hacen un nosotros, pero también que nos distinguen, nos separan de otros cuerpos, convirtiéndolos en extranjeros, ¿no? Nuestros cuerpos vibran en sintonía cuando están conectados por historias que nos conectan, cuando están conectados por imágenes en las que nos sentimos representados y permanecen inertes, por el contrario, cuando hay historias o bien que no nos conectan o bien que nos convierten en extranjeros. Gracias.